de Cristo, ¿sí? En la época se practicaban gran cantidad de bailes, pero ellos con una función higiénica. Hablando de Egipto, en el antiguo Egipto daba la importancia que se daba en las religiones, realizaba ejercicios físicos y gran intensidad, ya que también esto permitía el entrenamiento militar, ¿sí? En aquellos tiempos. Ahora, ya si nos pasamos, perdón, a ver, ahora, si ya nos pasamos al entrenamiento en la Mesopotamia, en esto utilizaban unos sistemas de entrenamiento muy simetrizados, ¿sí? Realizaba en la agilidad, eran cualidades muy desarrolladas entre los deportistas de la época, ¿sí? Y ya estamos hablando que ya prácticamente el entrenamiento ya era más desarrollado. Hablando en Creta, por falta de términos escritos y únicos, fuertes informaciones que tenemos acerca del deporte. En la antigua Creta, solo hallamos arqueológicos a lo que provocan números, dudas y conjuntos para obtener panorámica completa de las actividades deportivas y su significado para el hombre. El entrenamiento deportivo en la antigua Grecia. Ahí es donde ya podemos decir que el entrenamiento deportivo ya se lo fundaba, ya estaba prácticamente ya en un nivel, se podría decir, en ese tiempo muy avanzado, a lo cual ya lo tomaban como algo en serio, a lo cual permitía que, por decir un ejemplo, solamente personas como para resaltar, a lo cual se involucraban en lo que se llama entrenamiento deportivo, queriéndole decir que en la época oscura de la antigua Grecia nos encontramos con una práctica deportiva en la que se realiza un entrenamiento asintetizado, es decir, que ella podía realizar actividades que eran laborales naturales, a lo cual le permitían saltar, ¿sí? Correr, trepar, cavar, remar, tirar de carro, etcétera. Sin embargo, en la época clásica aumenta el interés para la educación física y desarrollo de sistemas y métodos de entrenamiento para las siguientes razones, que serían para la suerte del combate, a lo cual en la antigua Grecia se daba a denominar que muchas personas pertenecían a un, ¿cómo le podía explicar? Pertenecían a un clan, a lo cual eso le permitiría ser más resaltado, ¿sí? Porque en la antigua Grecia vulgarmente se le podía denominar así que lo que más era así combate, ¿sí? Eran así este combate como por decir la lucha, combates a cuerpo, a lo cual los equipos, perdón, a lo cual los equipos que más ganaban, más bruscos serían, eran los que en sí eran resaltados, a los cuales son finalizadas para la suerte de combate, la victoria al griego sobre las personas de las guerras médicas, provocaba la popularización hacia el ejercicio físico deportivo que llegó a extenderse a la población por las acciones de conquista democrática. Para la motivación intrínseca del deporte llega el profesionalismo, como bien lo sabemos. Por el aumento de la competitividad, no bastan menores entrenamientos naturales o militares para vencer a las distintas competiciones. Ahora, si nos referimos al entrenamiento deportivo en Roma y en la Edad Media, profe, en Roma se puede describir que en el deporte pasa a un segundo plano ya, y primer lugar, a lo cual cumple una función sociopolítica. Ya se basa en espectáculos, se profesionaliza actividades físicas a través de la gladiadores, pan y circo, ¿sí? En la Edad Media no podemos definir que en esta época es una etapa a la cual retrocede en la cultura y en la formación física, ¿sí? Las actividades físicas internacionales, internacionadas que se realizaban tenían otro trasfondo y servía como los instrumentos para la educación del príncipe. Y aquí hablándole un poco sobre el entrenamiento deportivo en el Renacimiento, los humanistas transmitían un contemporáneo a las necesidades de desarrollo, ampliamente y capacidades del hombre. Se reconoció el movimiento como una de las mayores
posibilidades para satisfacer las necesidades intrínsecas del ser viviente. Y hablando un poco sobre el entrenamiento deportivo, ahora sí, en la actualidad. Actualmente el avance ha evolucionado. Un ratito, ¿sí? un ratito, Solís. ¿Intrínseca o intrínseca? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿Intrínseca o es intrínseca? Intrínseca. A ver, intrínsecas. Pronuncie bien. Intrínsecas. Intrínsecas. Intrínseca. Sí, profe, así es. Ya. Ahora sí, diga, ¿qué Intrínseca. del entrenamiento deportivo Ya, diga? ya, ahora sí, refiriéndonos ahora sí al entrenamiento, como le supe explicar, ese era el entrenamiento deportivo antiguo, de sus evoluciones que ha ido evolucionando en diferentes países, en la antigua Grecia, en todo eso. Ahora hablándole un poco sobre el entrenamiento deportivo actual, como muy bien sabemos, ha sido un avance muy evolucionado, ¿sí? Muy evolucionado en el deporte, se acelera de forma sorprendente. Los récords fundamentales de una perfecta organización en la intervienen equipos multidisciplinarios, ¿sí? Se da de conocer que el éxito deportivo nace de paciente investigación. De pacientes. ¿Mande? De pacientes investigaciones. No, o sea, De pacientes investigaciones. sí. Ya. Por decir, a ver, se da a reconocer que el éxito deportivo nace de pacientes de investigaciones realizadas en diferentes centros especializados y adecuadamente equipados. O sea, un ejemplo, ahorita ya hay una preparación más adecuada, se puede denominar que, con propias palabras, claro, que el entrenamiento deportivo está en otro nivel, a lo cual no ha ayudado mucho en la parte de la tecnología, como muy bien lo sabemos, ya que en sí por medio de eso hemos adquirido muchos instrumentos los cuales no se utilizaban en la época, hablando sobre el entrenamiento deportivo antiguo con el entrenamiento deportivo actual. ¿Me entiendes? Porque ahorita, por decir un ejemplo breve, hablando un poco sobre el cronómetro, ¿me entiendes? Nos ayuda, un ejemplo para los atletas, nos ayuda a ver la velocidad, lo cual se dan a realizar, un ejemplo, una carrera de 100 metros, ¿sí? ¿Cuánto se demoran? A lo cual en los tiempos de antes no había esa facilidad. Entonces se puede denominar que la tecnología nos ha ayudado muchísimo, ¿sí? A Las lo cual ciencias. hay... ¿Perdón? Las ciencias. Claro, o sea, la ciencia. También las ciencias aplicadas al deporte. Es algo muy fundamental que no se puede dejar afuera, ya que por medio de eso nos ha permitido también resaltar el deporte aún más, ¿sí? Y lograrlo perfeccionar. Ciencias aplicadas como Ciencia. cuáles, Solís. ¿Qué ciencia? Ciencias aplicadas al deporte como Ya, cuáles. ciencias aplicadas como cuáles. Ya, un ejemplo muy claro y muy bueno que me lo pronuncia, profe. Una ciencia aplicada al deporte que ha ayudado es el acondicionamiento físico. En la parte para la técnica, la biomecánica. Biomecánica. Sí, la biomecánica, si no me equivoco. Ya que nos ayuda nos ayuda a ver los movimientos, realizados y poder aplicar, un ejemplo, si están de manera correcta, una buena técnica y aplicarlo de la manera que se debería hacer. También se puede aplicar la ciencia de de la anatomía, si hablamos en la parte medicinal para el entrenamiento deportivo. O sea, son ciencias las cuales nos han ayudado muchísimo, influyen bastante y eso permite ver el cambio, el desarrollo entre el entrenamiento deportivo antiguo y el entrenamiento deportivo actual. ¿Sí? Ya. Esa es mi Muy bien. posición que yo le puedo aportar, profe. Muy bien, Solís, muy bien, muy bien. Algo más. Nada más, Solís, nada más. Viendo que ha sacado muy buenas conclusiones y esperando que los demás compañeros hayan tomado apunte. Y ahora toca a la compañera que está aquí tapándose la cara. La Gracias, compañera profe. Torres. Bien, Solís. Buenas noches, profesor.
voy a hablar sobre lo que consulté y lo que se me quedó. Yo soy mala para exponer. A ver, Se deje dice deje que si yo soy mala para responder, haga su exposición y de estarse minimizando. Ya se dice que en la Grecia clásica los Juegos Olímpicos era un acontecimiento religioso. Los utilizaban para ceremonias fúnebres de cultos a los muertos. En la actualidad, ahora es como un espectáculo. En la antigüedad lo transformaban como tipo de un sacrificio en combates sangrientos en honor a un dios, dedicada a un dios Zeus. Entonces, Siga. ya, se dice que en este planteamiento, muy conocido en los círculos especialistas, proponen muchas diferencias. Sin embargo, podemos encontrar que es una parte relativa, ya que existen connotaciones del deporte actual, que se apuntaba en las derivadas o conectadas con aspectos obvios. ¿Qué fue, Torres? Por eso se ponga nerviosa, espere. Es que si usted está leyendo así, coja el cuaderno, lo que tenga sus apuntes y haga una sola lectura y ahí va a sacar la síntesis, va a sacar el resumen, va a dar su punto de vista, porque su definición, porque ahí no se va a entender nada, hasta usted mismo se va a Profe, confundir. disculpe. La compañera Jessica me dice que no ha podido entrar. No sé si habrá entrado, disculpe. Jessica, ¿quién? Jessica Quiñones. Jessica Quiñones está aquí. Gracias, Ahí compañero, entró. ya entré. Ah, ya. Ay, ya me puse, ya se me olvidó. Se dice que en la Grecia clásica se ha establecido una ideología de valores positivos para este periodo basada en los logros del entrenamiento deportivo, como la filosofía, la medicina, la política, la literatura, la educación, la arquitectura o la escultura. Quiñones, gracias, Torre. Por favor, Torre, la próxima organice bien sus apuntes de lo que vaya a dar. Quiñones. Profesor, yo consulté los... Profesor, disculpe, yo consulté el deporte antiguo y los deportes modernos. En el tiempo contemporáneo, bueno, en el tiempo antiguo, Contemporáneo. ya en el tiempo antiguo, el deporte se practicaba empíricamente, ¿ya? Y actualmente los deportes han evolucionado. Por ejemplo, antes teníamos lo que es el básquet, y antiguamente lo jugaban con una danza, con un movimiento de cadera, que era el que golpeaban la pelota para insertarla por un aro. También teníamos lo que es la lucha, la natación,
el atletismo, pero también tenía que antes el deporte lo implementaban para las tropas, para practicar el movimiento de defensa de las tropas, o sea, en los soldados que iban a la guerra. ¿Ya? Actualmente el deporte ha evolucionado, ya que no se lo practica empíricamente. Antes ellos jugaban por jugar. Ahora en la era moderna, el deporte se lo practica planificado, tiene tecnologías, tiene ciencia, y esa es la diferencia que hay en la antigüedad con lo moderno de ahora. Y que en la antigüedad usaban el deporte para entretener a los reyes, dioses. En cambio, ahora en la actualidad lo hacen en tribunas para que el pueblo, la ciudadanía, incluido en el deporte, es una fiesta, una celebración, ya que pertenecen diferentes tipos de equipos y tienen su hinchada, ¿ya? Entonces yo lo que entendí que la diferencia, el deporte en sí es el mismo, simplemente ha evolucionado, con la diferencia de que antes se lo practicaba empíricamente, no tenía normas ni ciencia, se lo practicaba como un juego de entretenimiento. Ahora es un juego, pero más avanzado porque hay planificaciones, hay entrenadores y todo un fin de especialistas y gente que se ha especificado en el deporte para poder llevarlo a un mejor conocimiento y amplio. Gracias. Que el deporte de ahora es el mismo. Son los mismos. Profesor, mire, es que antes también practicaban la natación, pero en cambio las personas que nadaban en el río Nilo o en cualquier otro río, no tenían conocimientos de técnica. Es como ahora tenemos diferentes técnicas, pero en la natación insisten la técnica de cross, patada. Entonces, cada deporte actualmente, esa es la evolución que él ha tenido. Entonces, Quiñones, pero no podemos decir que el deporte, a ver, en sí la disciplina es la misma. ¿Ya? La disciplina es la misma, pero no es lo mismo las competiciones de antes con las competiciones de ahora. No es lo mismo el entrenamiento de antes con el entrenamiento de ahora, ¿sí? En sí la disciplina no ha cambiado. Natación es la misma natación porque se nada igual y todo. Pero lo que ha cambiado es la técnica. La evolución que ha tenido el deporte, que ha tenido las diferentes disciplinas, es por las ciencias aplicadas al deporte. Cómo se entrena, ¿sí? Cómo se entrena y cuáles son los resultados que se obtienen con el entrenamiento especializado, con el entrenamiento, con la periodización, con la planificación, que nos ayuda, estas dos cosas nos ayudan a saber cómo dosificar las cargas, ¿sí? Cómo ejecutar las cargas a la deportista, cómo realizar ese entrenamiento, cómo llevar ese entrenamiento. Ahora la metodología, como estamos viendo ahora, la teoría y metodología del entrenamiento nos ayuda a eso. La periodización, la planificación nos ayuda a eso, ¿sí? El deporte de iniciación nos ayuda a eso. La biomecánica nos ayuda a mejorar la técnica. Entonces son muchas ciencias, muchas asignaturas como las que estamos viendo ahora, que son las que han permitido que el deporte, ¿sí? Que el entrenamiento, más que todo que el entrenamiento se haya evolucionado de una forma ascendente, de una forma rápida, de una forma, como dijo Solís, de una forma sorprendente. O no, Samuel, usted que es deportista.
Claro, profe. Bueno, lo que yo pude consultar es que siempre se ha partido de una necesidad, profe. Como decía antes, se hacía por la alimentación, o sea, necesariamente tenían que estar preparados físicamente para correr, arrojar instrumentos como lo es la lanza. Para las guerras tenían que luchar cuerpo a cuerpo, pelear con espadas, sujetar armaduras pesadas. Entonces, en ese sentido, las personas se preparaban para tener menos bajas posibles y tenían que tener el don de estrategias porque para poder ganar y no dejarse invadir o poder conquistar. Entonces, ahí viene lo que es que de hecho esas personas, los que eran como una ciudad más desarrollada, tenían oportunidad de entrenar a sus soldados, pero los que eran como más, ¿cómo le puedo decir? O sea, eran tribus pequeñas, netamente no tenían una preparación así. Y entonces ahí había la diferencia entre quién ganaba y quién perdía. Bueno, en sí, el deporte fue tomando valor cuando empezaron a competir en lo que es la Grecia y comenzaron a hacer los Juegos Olímpicos y hacían pruebas en base a lo que hacían en la guerra, ¿no? Entonces, en base a eso, fueron primeramente implementando lo que es el atletismo y podemos ver que el atletismo tiene una igualdad como lo es ahora. La diferencia es que la técnica en sí ha mejorado, ha evolucionado. Y obviamente que desde que empezaron a inventarse lo que son las marcas, los récords, entonces empezó a tener mucha más exigencia. Y finalmente, de tanta exigencia, pues podemos ver al deporte como es ahora, ¿no? Ahora hay varios tipos de personas que practican deporte, como es el entrenamiento funcional, el deporte aficionado y el deporte profesional. Entonces, el deporte profesional ahora pues puede ganar grandes sumas de dinero y puede de ya para ser famoso. Entonces, esas personas cada día se preparan más y más para mantener su racha, ¿no? Y las personas que cuidan de su salud hacen su deporte funcional y las personas que están, por ejemplo, como exhibicionistas, por, por así amateur, que quieren hacer el juego como afición, ya sea del juego que deseen hacer. Algo también que me llama la atención es en el boxeo, que en la antigüedad no habían guantes. Primero en Egipto hubieron unos guantes así largos, así que llegaba hasta los codos. Y después en la Grecia habían guantes de metal, porque esos gladiadores peleaban hasta la muerte. Y cuando ya se regeneró en estas épocas, era sin guantes, se competía boxeo sin guantes. Después se dio la idea de que sea con guantes y después en el boxeo aficionado se implementó lo que es el cabezal y el bucal, que hay mucha más protección y inguinales para proteger las partes íntimas. En este caso de las mujeres hay petos, copas para proteger los senos. Y entonces ahí vemos cómo ha ido también mejorando lo que es la integridad del ser humano. Como decían los compañeros, ha mejorado metodológicamente, científicamente, todo lo que se ha escrito ha servido para mejorar y poder investigar. Han sacado investigaciones las cuales han permitido que nosotros podamos tener un cuidado fisiológico, un cuidado anatómico
Y finalmente, podemos decir que el deporte, cuando se lo practica regularmente, pues puede mejorar nuestra salud. Pero cuando es competitivo, muchas veces como hay que llegar siempre al límite, no hablamos de que es tan saludable que digamos, sino que la idea es siempre vencer los límites. Hablando del deporte competitivo y hablando del deporte funcional, pues obviamente que es para mejorar la salud. Entonces, como dicen los compañeros, está rodeado de muchas ciencias, las cuales nos pueden permitir tener un óptimo desarrollo, tanto para la salud como para mejorar en las competencias. Gracias, profe. Profe, no se le escucha. La escuchamos, Rodríguez, la escuchamos. Disculpe. Bueno, mi consulta decía lo siguiente. El sistema de entrenamiento estaba basado y dependía especialmente de una selección deportiva de diferentes juegos que había en los distintos pueblos. Era poner a competir a la gente y seleccionar a los mejores. Los que se preparaban para las Olimpiadas tenían un periodo de 10 meses y era dirigido por uno o varios entrenadores que eran remunerados. Existían el Argonistarca, dedicado a entrenar para la lucha, y el Paido Triba, especialista en juegos. Había una preparación integral. Se formaba el atleta a nivel intelectual y espiritual, además de deportivo. Tenían filosofía, religión y otras materias. Ya existían los medios de recuperación, había masajistas después del entrenamiento. Encontraron relación entre alimentación y rendimiento. Había 2 dietas especiales: régimen de queso e higos y régimen de carne, cerdo y pan. Al que ganaba se le hacía estudios antropométricos. Estudiaban al campeón y hasta los siguientes juegos la gente intentaba parecerse a ese modelo. También se estudiaba la genética los hijos campeones de los... Existía la determinación para la preparación específica. No todo tenía sobrecarga. Soy yo, a la compañera se le está yendo el internet. Se está yendo el internet, yo tengo el mismo internet de ellos, está Se pasando está ese yendo el problema. internet, Rodríguez, no se le escuchó bien todo. Entonces, vamos con Murillo. Ok, buenas noches con todos. Las diferencias entre el deporte antiguo y el deporte moderno. Si hablamos de lo que es el deporte moderno ahora es completamente un espectáculo. Cuando hablamos de que es un espectáculo es que ahora se celebra el deporte por todo lo grande. Ahora todas las personas del mundo, sin excepción, pueden practicar cualquier deporte por el cual se inclinen o por el cual tengan preferencia. En cambio, en la antigua Grecia, como se practicaba el deporte antes, solamente los podían practicar las personas que tenían un estatus social, decir, un nivel bastante alto. Las personas que eran pobres o de recursos muy bajos no podían practicar ningún deporte. Y también otra diferencia que encontré es que en el deporte, los deportistas, por llamar, cuáles eran las cualidades o cuáles eran las habilidades que ellos tenían, cuáles eran las destrezas en lo que mejor se desempeñaban.
En cambio ahora en el deporte moderno ya solamente no se muestra destrezas ni cualidades, sino que ya va a perfeccionar lo que es la técnica, la táctica, porque todo esto se lleva o se ayuda en un deportista que mejore todas estas cualidades es con una muy buena planificación. La planificación se lleva a cabo por medio de un proceso muy complejo, de una preparación que tiene que transmitir la teoría o los procedimientos, los métodos a su deportista. En la actualidad ahora hay entrenadores que se dedican, valga la redundancia, a practicar o a entrenar deportistas, ya sea de manera personal o de manera conjunta. Cuando hablo de conjunta estoy hablando de clubes, de equipos de fútbol, entre otros. Yeah. También en la antigua Grecia las competencias en ser tan muy porque como se le está yendo el internet a Murillo también. Ya, Murillo, gracias. Murillo, gracias. Decirlo así, porque hay personas que se dedican a eso, que bailan de manera profesional, participan en concursos, ya sean nacionales e internacionales, y también se la utiliza a veces las personas para distraerse, para un poco despejar la mente, entre amigos, entre familiares. En cambio, antiguamente no se podía hacer de esta manera libre. Lo hacían solamente, como lo dije, en rituales, cuando una persona moría, o podía ser también cuando había un festival religioso, por ejemplo, antiguamente se celebraba muchísimo lo que eran los santos y todas esas cosas, ahora también, pero pienso yo que ha menguado un poco. Eso es todo lo que puedo decir, profesor, gracias. ¿Qué dice? Ya, ¿qué nos puede decir? También, gracias, Murillo. Punina, que sea breve, Punina. La diferencia que usted ha encontrado. No, profe, cuando la diferencia que he encontrado, yo creo que estoy de acuerdo con todos mis compañeros, creo que ya lo han dicho todo, pero vamos a repetir algo de lo que dijeron. A ver, no me acuerdo muy bien quién lo dijo, es verdad, anteriormente se trabajaba empíricamente